decisión del gobierno de subir el precio del combustible era evitable. 72% habría preferido que se hiciera de manera gradual versus el 22% que afirma que era mejor hacerlo inmediatamente. Bueno, tenemos eso como escenografía y un tema importante con el que quiero partir igual, una reflexión de los panelistas en esta mañana. El caso, ¿no es cierto?, de Calama, donde un joven estudiante de 18 años, provisto de un arma blanca, asesinó a una inspectora, a una trabajadora, una asistente de la educación, y dejó también grave a otra persona más y a 3 compañeros más de colegio. La educación está en un punto complejo en nuestro país, sobre todo en los temas de convivencia, los temas que tienen que ver con cuánta responsabilidad hay de las familias versus cuánta responsabilidad se asume también de parte de las instituciones encargadas de impartir esto. Alexis José, ¿quiere partir usted con una mirada sobre la situación en nuestro país? Estamos hablando de un gobierno que ya lleva 18 días, 19 días instalado, desde el 11 de marzo al 30, 19 días con hartas cosas que han pasado. A ver, sobre la situación de catástrofe o de agresión que hubo en el colegio hacia el norte del país, lo primero, decir o achacárselo al gobierno de turno creo que sería una falacia política, sería una bajeza, por así decirlo. Sería fácil, pero es una bajeza. Entonces, lo primero aquí es plantear lo que esto no es una situación del gobierno de turno o de esa administración municipal, porque además fue un colegio subvencionado, no el gobierno regional, no el gobierno nacional. Aquí hay un modelo educativo que hace agua hace rato y se han buscado dar respuestas de distinto tipo. Entonces, aquí lo primero es que ¿quién paga con su vida? Un trabajador, una trabajadora que dejó familia, que dejó, por lo que yo entiendo, que dejó hijos, ¿cierto? Y que paga las consecuencias de un sistema, básicamente, en donde se ha planteado todo como un servicio donde se adquiere y se compran servicios y por lo tanto yo podría hacer lo que quiera. Cuando claramente la educación no es un servicio. Y así lo hemos planteado hace algunos años. La educación no debería ser con la lógica de un bien de consumo, es un bien de derecho. Pero un bien de derecho en donde el derecho de las personas se acaba donde parte el del resto, y también se debe cuidar a quienes ejercen la labor educativa. Y para eso claramente necesitamos mayor inyección de recursos, necesitamos avanzar en profundizar la calidad de la educación, entendiendo que no podemos seguir teniendo la cantidad de estudiantes que tenemos por sala. Pero hay una reflexión que tiene que ver mucho más profunda, y lo hablamos un poco en off. Cuando nosotros vemos nuestro sistema cultural asociado solo al consumo exacerbado, y por lo tanto lo que vemos ahora es decir que hay que adquirir por adquirir sin importar el costo, reivindicamos situaciones de violencia en donde se han ido haciendo costumbre, y a lo mejor no tiene nada que ver con el chico actual o con la situación actual, porque desconozco los detalles del chico, pero básicamente el consumo de droga, la vida rápida, la vida fácil, ¿cierto? Hablábamos en off un poco esto de los corridos mexicanos que se han puesto de moda. Todo está, bueno, es parte de un sistema que te dice la vida rápida, la vida fácil. Y algunos creemos que la vida no es fácil y no debe ser rápida. Se basa con trabajo, se basa con esfuerzo, se basa realmente en construir la meritocracia, pero necesitamos fortalecer nuestro sistema educativo. Yo aquí haría el punto en de que Agrepa Puerto Montt, asociación básicamente de los asistentes de la educación en Puerto Montt, ha llamado una jornada de reflexión de punto, y están invitando a la comunidad a una velatón en la Plaza de Armas de Puerto Montt, en el centro, a las 2:30. Por si alguien quiere y se puede acercar, que participe. No es el único punto, pero aquí la respuesta no puede ser la respuesta fácil de decir vamos a básicamente hacer un sistema policial, un sistema carcelario, o vamos simplemente a poner detectores de metal. Aquí la reforma o la discusión tiene que ser más profunda. Bastante más profunda. Y en una de esas incluye, por ejemplo, no empezar a cuestionar la reducción de la jornada de las 40 horas, porque si queremos niños más felices, necesitamos las familias más unidas. Oiga, fíjese usted que en un medio nacional, por ejemplo, a propósito de este lamentable evento ya de sangre en el Liceo de Calama, inquietan los efectos de la soledad en los jóvenes y el refugio en las redes sociales. Eso hay como reflexión de expertos también tras el crimen de la inspectora en el colegio de Calama. Los docentes alertan sobre el impacto de la radicalización en línea de la salud mental, básicamente.
Hay temas aquí, Raúl Monsalve, con esto que parece ser un tema que tú conoces bien también porque estás metido en asuntos con la educación. ¿Qué te parece? ¿Estamos caminando, estamos avanzando hacia un lugar donde aparezca más luz o estamos absolutamente perdidos en los pliegues de un modelo que no sabemos manejar con toda la entereza que requiere? Mira, la verdad que más allá de las diferencias en las visiones, incluso ideológicas, respecto al tema de la educación, donde, bueno, uno puede ver que hay personas y creo que todos tenemos una cierta certeza de que es un derecho, pero también te genera la educación, sobre todo la universitaria, te genera un salto en la forma en que tú ves la vida y a las cosas que puedes acceder. Por lo tanto, eh, es un tema estructural. Yo lo que está ocurriendo y lo que terminó esta semana, lo que vimos en Calama, la verdad que es una tragedia que también tiene que ver con el colapso, creo, a mi modo de ver, de estas teorías que se han impuesto, y esto es transversal, desde hace mucho tiempo respecto a cómo enfrentamos nosotros el crecimiento de los adolescentes, el papel que tiene la familia. Yo creo que uno no puede dejar de comparar lo que ocurría hace generaciones atrás, donde había respeto por lo que decía el papá y la mamá. Y yo sé que también en generaciones pasadas también habían abusos. Y yo creo que por ahí se empezó a cortar el tema, los castigos de los niños, ¿cierto? Pero creo que se ha pasado demasiado el tejo de alguna forma, porque cuando tú ves que no hay respeto en el aula, que no hay respeto en la familia, ¿cómo tú le vas a pedir, por ejemplo, a un profesor que imponga respeto en la sala de clases si el niño viene de la familia, de la casa, sin tener un sentido de autoridad por sobre sus padres? O sea, imagínate que una persona, un adolescente que agrede, que le falta el respeto en su casa a su madre y a su padre, que no tiene ninguna sanción, que no tiene nada de vuelta, en el colegio va a hacer lo que quiere. Y yo creo que lamentablemente, y esto a todo nivel, porque aquí uno dice, no, pasó en un colegio, como tú decías, dice, no, puede pasar. ¿Sabes qué pasa en todos los colegios? Los colegios particulares pagados incluso es peor. Porque hay padres que sienten que porque están pagando, claro, chuta, yo hago con el profesor lo que quiero. Y yo he sido testigo de eso, y es horrible. Y el tema, yo vuelvo a insistir, yo creo que es estructural. Estamos jodidos, de verdad, si nosotros seguimos en este camino en el que no entendemos de que el respeto que los profesores tienen que tener va de la mano de la facultad que tienen que tener los padres por sobre los menores. Y en esto no estoy justificando el castigo físico que había antes ni nada por el estilo, pero hay un momento que tú tienes que decir basta. Porque claro, Alexia hablaba de los detectores. Sí, los detectores también son necesarios, pero es mucho más profundo. Es un tema de cómo tú enfrentas este derecho que hoy los niños tienen, ¿cierto? Y todo lo demás, pero hoy... Y la irresponsabilidad también de algunos papás. Estábamos conversando también, ¿no? El tema Alexia dijo los narcocorridos, pero yo vuelvo a hacer la referencia. Hoy día los niños escuchan basura. Todos los días llenan estadios con supuestos cantantes que no tienen de cantantes nada, porque lo único que hacen es colocar un sample con autotune y ahí no hay ningún talento, en donde se le canta al narco, se le canta al que asesina al de la banda rival, al dinero fácil, se le canta al que transgrede la ley, se le hace una alegoría al que violenta sexualmente a niñas. Y tú estás escuchando todo eso, ¿qué vais a esperar entonces de los adolescentes que van a los colegios? Era una bomba de tiempo en el fondo. O sea, yo creo que hay un tema cultural que es profundísimo, que bien vale la pena, porque estaba pensando cómo se empiezan, a propósito del terraplanismo, estaba pensando en gente que también cuestiona las decisiones en salud. Hoy día también hay gente que llega a una consulta médica y cuestiona a propósito de que leyó en la internet un par de datos. No sé, Alexis, tú eres del área, este tema va más allá de la educación, pareciera ser que también societalmente estamos hoy día en un punto en que estamos extremando y estirando las argumentaciones, ni hablar en comunicación pública, lo que pasa con las redes sociales. Cualquiera hoy día comunica de manera irresponsable la mayoría de las veces. Y las cosas con ella también. A ver, es que se entra un tema de que hasta hace algunos años o un tiempo, o por ejemplo este mismo panel,
para nosotros estar sentados en el panel, además de tener una invitación y todo el proceso, uno tiene que presentar ciertas credenciales. Credenciales de conocimiento, credenciales de responsabilidad, un cierto respaldo, un currículum. No es llegar y sentarse a decir, esta es mi vida. Porque al fin y al cabo nos tenemos que hacer cargo de lo que estamos diciendo, detrás de un micrófono. No le vamos a estar diciendo, o bueno, cada uno de su postura, una tesis que podría afectar la salud o la vida de una persona. Y eso lo podemos ver reflejado en distintas cosas, pero es la cultura básicamente de la inmediatez, y yo lo he ido planteando de la siguiente manera, de que se ha maximizado el yo creo por sobre el yo sé. Y esa lógica del yo creo, que no nace en un fundamento, sino en el yo creo, porque no hay una certeza, se ha maximizado. Y en el caso de lo que estábamos hablando de la situación de violencia, que es la muestra, es el síntoma, pero no es la enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando aquí se da la respuesta fácil de decir, vamos a poner detectores de metal, hay gente que va a empezar a decir, vamos a revisar mochilas en los ingresos. Y le digo, ya, ok, ponen un detector de metal. ¿Y quién va a estar adelante revisando ese control? Vamos a tener que tener guardia armado, vamos a tener que tener policía. Entonces, ¿y eso va a ser solo en algunos colegios o va a ser en todos? El colegio de profesores ya dijo que era un tema complicadísimo el tema porque los iban a enviar a ellos, a los profesores. ¿Vamos a hacerle nuevamente la carga a los docentes o a los paradocentes o a los asistentes de la educación? Los asistentes de la educación al choque en la entrada de los colegios reteniendo si cumple o no cumple. Entonces, va más allá del cumplimiento de si es ese espacio seguro, porque acá en Puerto Montt lo hemos visto por noticias, uno que vive en Puerto Montt, en situaciones de violencia, por ejemplo, en menores de edad, fuera de los centros comerciales. Pero no es algo nuevo. Yo recuerdo haberlo visto hace 10, 15 años, visto como adolescente. Ahora la diferencia es que se graba y se transmite más rápido y se replica más rápido. Pero una situación de cómo vamos controlando la violencia. Y yo creo ahí que sí hay un factor que debe jugar el Estado en cómo el Estado propicia cultura de buena manera, propicia calidad de educación. Pero la educación no va solo en lo que se da en el currículum. Se da en la música que se propicia, se da en los libros que se promueven, se da en el cine. Y Chile, como Estado, ha abandonado en gran medida el desarrollo de la cultura. Porque muchos sectores ideológicos, muchos sectores políticos lo entienden como un gasto, no como una inversión. Y yo ahí voy a hacer un referente, por ejemplo, a Asia. Japón, hace muchos años, entendió que la cultura, por ejemplo, lo que es el anime, es parte de su desarrollo como país, interno y externo. Invierte en ello porque le da rédito económico afuera, pero también promueve, por ejemplo, series de anime específicas en deportes, en patrones de comportamiento, que las pasan en espacios seleccionados para influir en la sociedad y promover ciertos estilos de vida saludables. Y eso, es decir, me hago cargo como sociedad en esta lógica, en un desarrollo cultural, y no lo abandono a las lógicas del mercado. Si aquí el problema es que hemos abandonado muchas áreas a la lógica de el libre consumo y este libertinaje de él, yo pago, tengo acceso. Raúl, en ese sentido, la sociedad ha perdido esa capa, como se hablaba se ha desgrasado de alguna manera la sociedad, ha perdido densidad también. Tú mismo decías, hoy día los valores, las familias, son cuestionados, los jóvenes cuestionan también muchas veces y hay como herramientas incluso jurídicas que les permiten a los chicos defender esos espacios, no fortificarse. Sí, yo de partida ahí, bueno, no coincido tampoco en lo que estaba mencionando Alexis respecto al tema del mercado. Yo creo que si tú dejas funcionar el mercado, finalmente se regula solo y es un tema que no tendría mucho que ver tampoco con mercado o sin mercado. Hay cosas que no debes aceptar. O sea, perder el sentido de autoridad, que en el fondo lo básico de esto en las familias es, desde mi punto de vista, uno de los factores más relevantes por los cuales los adolescentes, porque no estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, cuando ya empiezan con su carga hormonal, sobre todo los hombres, o sea, todos pasamos por ese periodo cuando uno tenía 12, 13 años, comenzaban las primeras peleas en los colegios y eso se daba siempre y se va a seguir dando. La forma en la cual se están resolviendo es lo que lamentablemente están entredichos. Antes las peleas eran a combo, hoy día tú ves lo que mencionaba Alexis, y lo vimos acá afuera en el sí, son con armas. Sí, sacaban navajas.
Con armas, Entonces, con cortapluma. claro, la información efectivamente que le está llegando a los estudiantes hoy día con esta inmediatez que tenemos, de la cual no nos hemos hecho cargo, eso es efectivo, quizás porque no hay herramientas todavía, porque el mundo avanza a un nivel muy vertiginoso. Pero yo creo que sí hay medidas que se pueden tomar en el corto plazo y me parece que, por ejemplo, el tema de los detectores de metales es súper importante Raúl, asumirlo donde hay problemas. Te menciono nomás el tema de una corte que dictó sentencia en contra de Google y Meta, ¿no? A propósito de crear adicciones. Hay un dato, o sea, esto, la ciberpsicología, yo tuve ramo de ciberpsicología en 2008, ya habían intentos por tratar de ir explicando esto que ha crecido de una manera increíble, pero sí, y de hecho funciona así, y los algoritmos son empresas que evidentemente el fin de una empresa es generar lucro, y eso no es negativo. El problema está en cuando tú tienes también como padre la responsabilidad de hacerte cargo de ciertas cosas y no lo haces. Porque también, yo estoy hablando también desde el punto de vista de los papás, el perder el sentido de autoridad respecto a lo que se ha legislado, también en parte es de responsabilidad de los padres que dejaron de hacerlo. O sea, y yo siempre hago la comparación. Yo nunca he tenido un problema, por ejemplo, con que mis hijos desde la pequeña edad incluso hayan tenido acceso a dispositivos electrónicos. Yo creo que el mundo va avanzando hacia allá, y yo prefiero que estén disponibles y sepan cómo ocuparlo y sepan los riesgos. Pero también he visto que hay otros que simplemente les entregan los tablets y los teléfonos así como de la nada, sin ningún tipo de restricciones, sin nada. Yo al menos trato de sacarle un provecho, siempre hago el punto ahí. Mi hijo mayor desde un comienzo tuvo acceso a todo lo que yo podía entregarle respecto a tecnología, pues yo trabajaba en eso, pero con condiciones. De partida todo en inglés, por ejemplo, para que aprenda algo. Si tenía que tener un computador, oye, ¿sabes qué? Saca el Windows de ahí y instala un sistema operativo donde tú tengas, como Unix o Linux, por ejemplo, donde tú tengas que desarrollarlo o que despierte una cierta capacidad de aprendizaje. No en vano, ¿me entiendes? Pero también hemos visto que muchas veces los papás simplemente dejan el internet abierto y ahí está todo. Está absolutamente todo. Y eso también es una irresponsabilidad, y de eso hay que hacerse cargo también. O sea, nos falta, tenemos todavía Totalmente que completar nuestra caja de herramientas como formadores también en el espacio familiar. Tenemos ahí una deuda. Oiga, estamos listos para ir a las noticias y al corte, y luego a atacar el último bloque. Tenemos que referirnos a algunos asuntos que están ahí teniendo mucha prensa. La colonia Dignidad, la gripe aviar. Y voy a subir el pollo a propósito. Gripe aviar, más de 500.000 gallinas y pollos han tenido que sacrificarse en Chile producto de esta aparición. Varios temas que queremos repasar después de las noticias y la pausa. En Cooperativa Red Los Lagos es hora de la información del momento. Un breve resumen de lo que está pasando en nuestra región, en Chile y el mundo. ¿Cómo están en estos últimos días de marzo? Iniciamos esta entrega informativa contándoles que un grave accidente de tránsito se reportó ayer por la mañana